familia, ¿cómo están? Hoy estamos iniciando la nueva serie, Sé Diferente. Me gustaría iniciar, no sé si ustedes recuerdan uno de los juegos llamado Encuentra las diferencias. Normalmente se lo ponen a los niños. Yo era una persona muy buena en estos juegos, de pequeño, bárbaro. Miren, yo me tenía mi estrategia que cuando yo jugaba estos juegos, yo entrecerraba los ojos y yo podía notar las diferencias entre una imagen y la otra. Y yo no sé si realmente funcionaba. Según yo, sí, pero en la vida realmente no es necesario entrecerrar los ojos como para que nosotros podamos notar las diferencias. Como en el juego, es que en una de las imágenes, aunque a ti te presentan esa imagen, aunque parece como que si estuviera recta, cuando tú la ves a simple vista y sin comparación con alguna otra, tú dices, esa imagen está completa. Pero hay algo muy importante y es que le hace falta partes importantes para estar verdaderamente completa. Y en cambio la otra, esa, al verla, puedes darte cuenta que ciertamente está completa. En tu mirada queda guardada la idea de que esa tiene esos detalles que son tan insignificantes y eso lo hace ser completa y perfecta. Cuando nosotros somos diferentes bajo los principios de Dios, realmente lo que hacemos es que le agregamos valor, sentido y sustento a nuestras vidas. Yo estaba leyendo un estudio, ustedes saben que a mí me encanta leer acerca de estudios. Yo estaba leyendo un estudio realizado en la UNAM, la Universidad en México. En este estudio se mencionaban pues diferentes tipos de generaciones. Cada una de las generaciones tenían diferentes tipos de expectativas sobre sus vidas, sobre lo que se los suponía a ellos los hacía completos o felices. Número uno está la generación silenciosa, que esa está como la generación de los años de 1930 a 1950. Esa es una generación luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación se caracterizaba porque su autosatisfacción se encontraba por ser reconocidos por el trabajo y por el desempeño que ellos realizaban. Ahí se encontraba la felicidad en cada uno de ellos. La segunda parte está la generación de los baby boomers, que son de los años de 1950 a 1963, que estos tenían una fijación porque su autosatisfacción la encontraban en ellos en tener hijos, en procrear. Fue una de las temporadas donde mayor crecimiento poblacional hubo. Estos sí cumplieron la palabra de Dios, es reproducirse, que ellos tenían una gran ambición, su autosatisfacción en sus logros personales y laborales. Luego sigue la generación X, que ahí más o menos ya van entrando nuestros papás. Bueno, ahí entran ya mis papás, que son de los años del 64 al 80, 1980, que es una generación que se caracterizaba por su obsesión al éxito, obsesionados con el éxito, con ser inconformistas. Todo el tiempo querían más. Esa es la generación X. Está luego la generación Y o los millennials, como muchos los conocen, que son de la generación de los 1980 a 1993. Uf, salvadito yo. Pero esta se caracterizaba por ser una generación de la autoconfianza. Su satisfacción y su felicidad, las personas los encontraban en lo que la gente ven en ellos y lo que ellos poseen. Los ven y lo que tienen. Eso, ahí está su valor. Y por último, está la generación Z, donde casi la mayoría, como el 90%, está en la generación Z, que son desde el año 94 hasta la fecha, una generación, nuestra generación, que su autosatisfacción está en el reconocimiento por ser famosos, una generación con énfasis en el orgullo. Su deseo es tener lo que otros tienen y ser como las otras personas son. ¿Por qué? Porque somos una generación que tenemos facilidad de poder ver lo que las demás personas están haciendo. Ha reducido muchísimo la intimidad y ha crecido la vanagloria. Y normalmente son personas que se dejan llevar por lo que ven, por lo que sienten. Somos una generación de cristal, todos nos molesta. Cuando yo leí esto en el estudio a mí me molestó, la verdad no sé por qué sentí nada. Pero realmente es que nosotros vivimos en un mundo donde realmente seguir las modas y hacer lo que la mayoría de las personas hace es lo normal.
Eso nos asegura likes, nos asegura tener seguidores, porque ustedes no me dejarán mentir, más de algunos de ustedes en más de algún momento les ha afectado no ver likes en una foto o ver que han bajado seguidores solo por el estilo. Somos una generación muy propensa a caer en ese tipo de cosas o llegar a tener todo lo que se supone y que nos hace felices, que vemos en redes sociales. Cada una de las generaciones mencionadas, estas existieron muchísimas fijaciones y expectativas para ser felices. Todas las personas siguieron lo que todos hacían. Nosotros nos podemos dar cuenta con este estudio que realmente la historia, constantemente el mundo nos coloca dentro de un molde donde quien es diferente a los demás es considerado extraño y raro, o en muchas ocasiones hasta ridículo y estúpido. Pero Dios no nos envió a esta tierra a hacer todo lo que las demás personas hacen, sino que Él nos ha enviado a que nosotros seamos luz y sal, así dice la palabra. El ser diferentes es una decisión personal y es una decisión realmente en muchas ocasiones difícil, pero la pregunta que te hago yo el día de hoy es, ¿quieres ser diferente? Y ese es el tema del día de hoy, es una pregunta, porque bueno, para llegar a ser nosotros diferentes, nosotros primero lo que debemos hacer es rompe con todo límite. Ese es el primer punto. En la palabra de Dios nosotros nos podemos encontrar con el libro de Santiago, quien era un líder de la iglesia de Jerusalén, uno de los seguidores de Jesús. Este es un libro que su propósito principal es de destacar el deber delante de Dios antes de la doctrina o la enseñanza. Esta es una carta que nosotros la podemos aplicar pues a nuestras vidas para que nosotros adquiramos una vida llena de ética. Es decir, que nuestra conducta y nuestra forma de ser esté basada realmente en la palabra de Dios, en su evangelio. Si llegáramos nosotros a intentar resumir pues, lo que Santiago nos quiere dar a entender por medio de su carta, es llevar una vida en santidad, una correcta ante las demás personas y llegar a marcar una diferencia. Y él nos deja un tip o un consejo que es muy claro. Y este tip se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y la palabra de Dios dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios nos da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Este es un consejo de Santiago. No fue pidan salud, pidan alimento, pidan conocimiento. Su consejo fue pidan sabiduría. Si les hace falta, pidan. Me encanta esto porque no sé si ustedes han llegado a sentirse así. Yo me he llegado a sentir así porque incluso la manera como yo voy y yo le sirvo a Dios en todo lo que yo hago, a veces me siento muy falto de sabiduría. Y yo sé que a veces nosotros nos sentimos de esa forma al acercarnos a Dios. Y muchos de ustedes, no me dejarán mentir, no sabemos ni cómo hacerlo. Nosotros no sabemos ni cómo llegar delante de Dios. Fallamos, pecamos, ofendemos, nosotros nos herimos y Dios anhela que nosotros podamos vivir una vida plena y en santidad, honrándolo. Eso a nosotros nos va a abrir puertas. Esto, la vida en santidad, eso rompe con todo límite. Tú quieres ver bendiciones de Dios, mantente santo. Y esta palabra, en su palabra, separado, eso quiere decir, es algo que viene y se aparta del uso común. Es aquel que tiene una línea directa con el Padre, que cuidando todas las áreas de tu vida directamente para Dios. Como Jesús lo decía, sean santos porque yo soy santo. Y como dice la palabra también en Pedro, en primera de Pedro 1:15, en la versión TLA, me llamó muchísimo la atención la palabra, porque dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo, somos nación santa. Y en la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios mismo nos llama y nos dice que seamos diferentes a los demás. Yo les hago estas preguntas. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser santos sin actuar bien? Otra, ¿cómo podemos nosotros actuar bien sin llegar a tomar buenas decisiones? Y por último, ¿cómo podemos nosotros tomar buenas decisiones sin tener sabiduría? Como últimamente está muy de moda, se trata de ser nosotros mismos y ser diferentes. No, se trata en ser diferentes para Dios. Y el ser diferentes para Dios, el apartarnos para Dios, va a reflejar en las demás personas la diferencia que hay en nosotros. No debemos tergiversar esa.
Se trata de ser diferente, pero con la guianza de Dios. Debemos pedir de su sabiduría y entender también que la sabiduría es un tesoro que proviene del cielo. No se le puede comparar con la inteligencia ni la experiencia. Esto sucedía con los discípulos de Jesús, que eran personas sin estudios, personas ordinarias, personas que eran malas realmente. O sea, eran como la escoria, si lo quieren ver así. Pero eso escoge Dios, así es Dios. Pero con la sabiduría tan grande que provenía de Dios, ellos venían y en ocasiones también avergonzaban a los grandes sabios de aquel tiempo. La sabiduría de Dios marca una diferencia en nosotros que es visible a todos los demás. Hoy es un día de pedírsela a Dios, de pedirle sabiduría. Él no sabe hacer las cosas a medias. Por eso Dios da sobreabundantemente. Él mismo nos hace creer por cosas diferentes, rompiendo con todo límite. Y para continuar, para que nosotros podamos llegar a ser diferentes, también debemos llegar al punto de preguntarnos, y ese es el punto número 2, ¿qué va primero en mi vida? ¿Qué es lo primero que está en mi vida? Cuando yo inicié contándoles sobre el estudio de las generaciones, cada una de ellas tenían pues diferentes fijaciones y expectativas sobre sus vidas. Todo giraba alrededor de lo que todo el mundo estaba haciendo. Todos entraron en un mismo molde, así como nosotros en este momento estamos incluso en un molde que este mundo ha fabricado, que el enemigo nos ha fabricado. Crecemos pensando que es importante adquirir posiciones, dinero, estudios y un cuerpo perfecto, esbelto. Hoy en día, también el llegar a tener seguidores es parte fundamental para muchísimas personas, incluso para seguir a Dios. Muchos pueden preguntarle, mira, ¿qué quieres tú para servirle a Dios? Y muchos quieren la plataforma. Muchos quieren estar frente a cámaras y ser las personas súper famosas sirviendo a Dios. Y muchos vamos con esas ideas erróneas de querer primero poner nuestros puntos de vista, nuestras expectativas de lo que significa ser felices. Y muchos también quieren adquirir felicidad, adquirir plenitud. Y eso no es algo prefabricado. Eso nace de nuestra relación con Dios. Y aunque no es tan mal que nosotros queramos hacerlo, que queramos estudiar, que queramos tener nuestras propias cosas, pero totalmente todo eso viene y vendrá por añadidura cuando ponemos a Dios primero. Salomón, hijo de David, como todos en su mayoría lo conocemos, fue el hombre más sabio que pisó esta tierra. Luego de Jesús, claro, pero esta persona tenía algo en particular y eso está en Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. Cuando Salomón tomó el puesto como rey, Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Uf, imagínense a Dios diciéndoles a ustedes, pídanme lo que quieran que yo les dé. Papi, paga, dijo Dios. Quiero que imagines qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Eso es ahí. Eso que tú tienes en tu mente en ese momento, es ahí donde está tu tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esas son tus prioridades. Eso es lo que va primero en tu vida. Eso es lo que tú consideras es lo más profundo y lo más necesario en ti y consideras que en algún momento eso te va a hacer a ti feliz. Es necesario que lo analicemos. ¿Dónde está Dios? ¿Está en primer lugar o todo lo demás que viene alrededor de Dios? Y Salomón le dijo y le respondió a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia, le dijo, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Le dijo Salomón. Y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no me pediste ni riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que me has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto como rey. Dios le dijo, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Tómala, solamente por haber pedido sabiduría. Salomón fue uno de los hombres más ricos y sabios de esta tierra. Hasta el día de hoy nadie puede compararse con su riqueza. Pero si nosotros ponemos prioridad
en adquirir bienes, en cosas por montón, antes de nosotros querer la sabiduría de Dios. Las posesiones de esta tierra, lo que a nosotros nos llena realmente, supuestamente, las posesiones serán dueñas de nosotros, porque ciertamente nos volvemos siervos de lo que tenemos. Pero la sabiduría no es como el conocimiento de este mundo, y esto es algo muy importante. Si tú te preguntas, pero es que no entiendo realmente qué es la sabiduría, o sea, ¿es poderme estudiar o qué? Tú puedes ser la persona más inteligente y estudiosa de este mundo. Tú puedes estudiar en las mejores universidades de esta tierra, leer todos los libros que están en una biblioteca, pero no ser sabio, porque la sabiduría solo viene de Dios. Es la habilidad otorgada por Dios sobre todos los aspectos de la vida, conocimiento y comprensión para decidir correctamente, rectamente. Como dice la Biblia, y esta es la definición que nos da la Biblia acerca de la sabiduría. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la definición que nos da la Biblia acerca de la sabiduría. Desde que yo tengo memoria, mi papá siempre, desde que yo tengo memoria, él siempre nos ha dicho, pidan sabiduría. Y esas son las palabras de mi papá. No pidan salud, porque con la sabiduría sabrán cómo comer y tratar a su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. No pidan riquezas, porque fuera de la voluntad de Dios y amando más al dinero que a Él, ustedes se van a perder. Pero con sabiduría, Dios les dará métodos, estrategias de cómo trabajar, invertir, y el dinero solamente va a ser un medio. No pidan reconocimiento ni poder, porque solo los querrá colocar en un pedestal y en un trono que solo Dios puede ocupar. Pidan sabiduría. Con ella van a saber que cerrando la puerta, buscando a Dios en lo secreto, Él que los ve aquí en lo secreto y en lo íntimo, los va a recompensar en público con renombre, pero con la diferencia que su corazón estará lleno, estará sano. No pidan todas las cosas de este mundo. Con la sabiduría de Dios sabrán que, buscando primeramente el reino de Dios, hacer su voluntad y estar cerca de Él, todas las cosas van a venir por añadidura a su vida. Pero aún teniéndolo todo, sabrán que solo lo eterno va a llenar lo eterno que hay en ustedes. Somos eternos. Dios nos creó eternos. Y siempre me ha parecido muy hermoso la enseñanza de mi papá. Yo crecí con esa idea en mi mente desde muy temprana edad. Dios a nosotros nos enseña que debemos primero adquirir sabiduría, porque lo más valioso no es lo que nosotros poseemos, sino lo que nos posee. Y eso debe ser Dios. Hoy yo te pregunto, ¿qué has puesto primero en tu vida? Como dice la palabra en Proverbios 4:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es ahí donde inicia todo, en el temor a Jehová. Y por último, si tú quieres llegar a ser diferente, tú debes preguntarte al interior, en lo más profundo de ti, ¿en quién confío? Y ese es el punto número 3. Yo recuerdo uno de los viajes que hicimos nosotros a Perú. Yo amé ese lugar, pero nosotros antes de llegar a Perú hicimos una escala. Hicimos una escala en Panamá. Nosotros definitivamente no conocíamos completamente nada, solo mi hermana Ali había estado pues en ese país, tanto así que nosotros le pedimos a la persona donde nosotros nos íbamos a quedar que nos fuera a traer al aeropuerto porque nosotros no conocíamos completamente nada. Entonces él nos llegó a traer al aeropuerto, pero fue tan increíble y tan sin cobrarnos nada más, nos dio un recorrido por todo el casco viejo de Panamá, nos llevó a parques, a restaurantes, nos contaba historias del lugar, nos bajábamos a tomarnos fotos. Fue algo hermoso. Fue una experiencia que como turistas, a nosotros, nos hubiera costado un montón, porque nosotros íbamos de mochileros con mis papás. Imagínense eso, andar para arriba y para abajo con nuestras maletas. Pero nosotros no hubiéramos podido vivirlo de esa forma si nosotros no nos encontrábamos con esa persona, alguien quien conoce, en quien pudiéramos nosotros confiar, para que a nosotros nos guiara
y Él fuera alguien que viviera en ese lugar para que nosotros nos pudiera orientar. En la palabra, uno de los libros con mayor sabiduría que podemos encontrar, que contiene declaraciones breves pero sabias de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, es el libro de Proverbios. Fue el primer libro que yo completé de la Biblia, por cierto, fue el primerito. Y uno de los proverbios que a mí me encantan porque nosotros nos resume cómo debería ser la manera, cómo debemos actuar en nuestra vida diaria. Y eso está en Proverbios 3, del 5 al 6. La palabra de Dios dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. En la versión en TLA, la palabra dice: pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En nuestra vida, con el paso del tiempo, nos vamos acostumbrando y sentimos que ponemos nuestra confianza en lo que está en esta tierra, lo que tenemos, lo que sabemos y lo que hemos aprendido. Pero debemos recordar que nosotros no somos de este mundo, solamente estamos de paso, de pasadita ustedes. Ya mañana más de alguno de nosotros no está, la muerte es ganancia. Y realmente nosotros debemos visualizarnos desde ese punto. Nosotros no somos de este mundo. Y el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra debemos marcar la diferencia. Como dice la palabra en Romanos, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amoldeen a este mundo actual. Ese era el punto. Como las generaciones en un mismo molde, no debemos estar dentro de ese mismo molde. Y eso no quiere decir que tú mañana vas a dejar de trabajar, decir, mira, yo ya tiro la carrera porque mi confianza no está en lo que yo aprendo, ni mis quehaceres. O sea, nada, yo me dedico a meditar. Como muchas veces dicen como, mira, está bien que deje mi carrera por servir a Dios. Es como, no, vos vas a trabajar de tu carrera y en medio de eso vas a bendecir a Dios. Pero Dios ama y Dios bendice a las personas que son diligentes, a las personas trabajadoras. Dios aborrece la haraganería. El problema no es saber ni nosotros aprender. Dios es un buen padre y Él quiere que nosotros estudiemos y nos preparemos. Pero nosotros no podemos depositar nuestra confianza plena en lo que nosotros sabemos. Tu familia, tu trabajo, tus estudios, todo lo que a ti te conforma servirá para predicar su palabra, para marcar la diferencia en todas las áreas de tu vida. Es ahí donde se demuestra nuestra confianza y donde las personas conocerán a papá, por medio de tu trabajo. Eso que tú dices, de verdad que mi trabajo ahí como psicóloga va a marcar la diferencia. Hay una gran diferencia en que tú tengas a Dios en tu corazón, una visualización diferente acerca de la vida y cómo presentarte ante las personas para que puedan entender que su valor no está en lo que dicen ser ellos, en las preguntas de ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo acá? No, tu confianza va a estar plena en Dios. Ahí se marcan las diferencias, en esos puntos se marca la diferencia, en ser diferentes. Dios, que en nosotros nos creó, quien colocó eternidad en nosotros, sabe el principio y el fin de nuestras vidas. Y hoy nos está llamando a que nosotros seamos diferentes. Para hacerlo, nosotros realmente necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Él. Las personas en la Biblia, como Sadrach, Mesach y Abednego, quien mencionamos al inicio de la serie, que ellos no se arrodillaron ante dioses ajenos. Ellos vinieron y ellos en su momento hasta parecieron locos por ser diferentes, por presentarse delante de Dios y decir, no, no lo vamos a hacer. Pero Dios estuvo con ellos y fueron tirados a un horno de fuego, pero Dios estuvo, Jesús estuvo en medio de ellos. Y a causa de su confianza, ellos fueron exaltados y todos en ese lugar conocieron el poder de Dios. Como un Pablo de Tarso, que él se dedicaba a capturar y a matar a los seguidores de Dios. Eso está en la palabra. Un día, luego de tener un encuentro con Jesús, él quedó ciego y él más adelante, él recobró la vista, pero aún las personas, los seguidores de Dios, en ese momento se hacían la pregunta como,
espérate, y este no es el que nos perseguía, este no es el que nos andaba persiguiendo y venía con la idea de matarnos, o como pueden decir, y esta no es la que se emborrachaba, y este no era el que andaba con una chava para arriba y para abajo, y esta persona no es quien se copiaba en los exámenes. El mundo te va a querer traer ese tipo de cosas, y mucha gente, a Pablo de Tarso, las personas aún se alejaban de él por su pasado, pero él marcó la diferencia y puso su confianza en Dios. Y hoy, Pablo de Tarso, hoy lo conocemos como uno de los mayores exponentes del evangelio. Gracias a que él se levantó, hoy nosotros podemos estar acá hablando de su palabra, porque eso llegó a nosotros por medio de sus cartas. Y así nosotros podemos abordar muchísimo de la palabra, como un Jesús. Él es el principal, que vino a esta tierra, que él no vino a volverse un molde. Jesús, se menciona que Jesús realmente ni siquiera era agraciado físicamente. Jesús fue despreciado. Jesús, cuando él entraba a un lugar, murmuraban acerca de él por ser diferente. Jesús fue despreciado. Jesús, al que seguían miles y miles y alimentó a miles, cuando le preguntaron a la gente, a ver, ¿el ladrón o Jesús? Dijeron que crucificaran a Jesús por ser diferente, por marcar la diferencia. Y así podemos seguir con cada uno de los mencionados en la palabra y nos podemos encontrar con personas que marcaron la diferencia, como cada uno de ustedes por nombre, que serán recordados por su paso en esta tierra como una persona que tomó la decisión de ser diferente, que en vez de dejarse llevar por la frase sé tú mismo, decidió ser lo que Dios decía de él. Un hijo, una hija obediente, santo, santa, apartado para él, guardado para Dios, sabio en todas sus áreas, una persona que puso su confianza en Dios y decidió, aun cuando ante los ojos de las demás personas te llamaron extraño, ridículo, incluso estúpido por seguir a Dios, tomó la increíble decisión de ser diferente, reflejar la luz de Cristo, brillar en lo más alto y oscuro para que toda persona y criatura puedan ver el poder de Dios. Eso es marcar la diferencia. Dios nos llamó a ser luz y sal. La luz que se coloca no debajo de la cama, ni debajo de la mesa, ni detrás de un escritorio de trabajo, ni detrás de un perfil en Instagram, ni detrás de un curso por Zoom, ni debajo de las redes, ni de tus estudios, ni detrás de ese grupo que se dedica solo a chismear, ni detrás de esos amigos que solo se dedican a pasarse cosas indebidas. Una luz se coloca en lo más alto y visible de una habitación y del monte para que alumbre a todos los que están en ese lugar. También somos la sal de esta tierra, la sal que viene y purifica, que sana, que transforma. La sal, como lo podemos ver incluso en los condimentos, la sal debe mezclarse con todos para poder sazonar y darle sabor, darle sentido. No como muchos pensamos, no, o sea, yo solo me voy a juntar con gente perfecta, o sea, yo, si no va a la iglesia, no, nunca más en mi vida yo le vuelvo a hablar a la persona. Dios nos ha llamado a que crezcamos nuestro círculo. Y no significa que te vas a dejar influenciar por otros, que vas a entrar a un grupo y como, es que el Prince me dijo que yo soy la sal, entonces si están tomando yo tengo que tomar. O sea, no, es que si Prince me dijo eso, si todos hacen lo mismo, mis amigos son unos infieles, yo también voy a ser infiel. Significa, tú vas a estar en ese lugar siendo la sal, mezclándote, pero va a servir para tú influenciar a las demás personas. Y si nos vamos a mezclar con las personas, va a ser para marcar la diferencia. Que venga Jesús en nuestras acciones y en nuestras palabras. Que el día que alguien llegue a tu colegio, que el día que yo pueda llegar a tu colegio, imagínate al colegio, a tu clase de la U, que digan, este es un seguidor de Dios, este marca la diferencia. En mi trabajo, que llegan, no, es que esa solo es burrada, solo enojada, todo el tiempo está molesta, todo el tiempo está frustrada, todo el tiempo está alegando por el trabajo, todo el tiempo ya se quiere ir, no quiere hacer nada, todo el tiempo se está durmiendo. Marca la diferencia. Muestra a Jesús en tus acciones, en tus palabras. Solamente así habrá cambios en este mundo. Sé diferente.
ustedes que decidieron ser diferentes, que antes de buscar lo terrenal, decidieron buscar a Dios primeramente por sobre todas las cosas, que reconocieron que el principio de la sabiduría proviene del temor a Jehová. Ustedes serán exaltados, serán promovidos, recibirán el doble, el triple de lo que pidieron. Ni siquiera ustedes pidieron lo que anhelaron, pero por sobre todo recibirán el mayor premio de ser nombrados hijos de Dios. Y el día que ustedes se presenten delante de Dios, Él les va a decir: bien hecho, siervo fiel, bien hecho, sierva fiel. En lo poco me fuiste fiel, en ser diferentes, en tenerme confianza, y aun cuando las personas te veían diferente y se burlaban de ti, porque el ser diferentes es un sacrificio. Pero Dios te va a decir: en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como la palabra dice de Jesús, porque todo hay que llevarlo a Jesús. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, Él renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros de imperfectos aquí en esta tierra, siendo Él perfecto. Nunca dejó de serlo. Y se hizo igual a nosotros, y haciéndose esclavo a todos. Como hombre, como nosotros, llegó y se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en la cruz, entregando su vida por personas que se burlaban de Él. Porque aún en la cruz, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, Jesucristo, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra, a los que están debajo de la tierra, para que reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Si somos sus hijos y nos hacemos llamar sus hijos, sus seguidores, debemos dar ejemplo, debemos seguir el ejemplo de Jesús, que actuó de manera diferente. Alguien que en ocasiones sí se burlaban de Él, fue traicionado muchas veces y me murmuraban acerca de Él por ser diferente. ¿Cómo nosotros podemos esperar que todos nos amen por seguir a Dios? Ser diferente requiere sacrificios. Como lo mencionamos, requiere sacrificios que solamente los valientes están dispuestos a pagar el precio. Solo los valientes arrebatan los cielos. ¿Quién eres tú? ¿Tú quieres marcar la diferencia? ¿Quieres ser diferente? Teme a Dios, ama a Dios con todo tu corazón, aun cuando en esta tierra se vea diferente, aun cuando en esta tierra las personas te vean de mala forma, que aunque sufran un poco en esta tierra, solamente un poco, van a ser exaltados junto a Jesús. Esa es la diferencia.